¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Runi Alam, donde vamos a hablar de un tema, yo creo que fundamental en el inicio del camino de cada uno. Vamos a hablar de el llamado, aquel llamado que puede llegar desde el universo, desde otra persona, pero fundamentalmente, a mi entender, desde nuestro propio interno. Bienvenida Lili, bienvenida Kerber a este nuevo espacio de encuentro que denominamos Runialam. Hola, hola Miguel, hola Lili, hola a todas las personas que nos siguen. Y sí, hoy tenemos realmente un episodio apasionante. Los invito a quedarse hasta el final porque cada uno de nosotros vamos a ir revelando y contándoles cómo hemos sentido ese llamado, cómo vino, cuándo vino, de qué forma vino, ¿no? Esa conexión interna con nuestra alma, pero que a su vez es una conexión con lo exterior, a aquello que nos ha invitado a hacer lo que hemos venido a realizar en la tierra, aquí en esta encarnación. Así que bueno, apasionante Lili, te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo sientes este episodio. Hola a todos, gracias Kerber, gracias Miguel. Bueno, para mí, desde que planteamos, ¿no? Esto del llamado, fue preguntarme varias cosas, ¿no? Por eso me gusta que podamos conversarlo y debatirlo, porque bueno, cada uno puede interpretar diferente, ¿no? Esto de qué es el llamado. Estamos hablando de una señal, estamos hablando de un cambio. ¿Hay experiencias, no hay experiencias? ¿No? Yo decía, bueno, en realidad, ¿cuál fue? ¿Hay varios llamados o no? En teoría vamos a hablar del primero, ¿no? Que es como algo más, lo más significativo. Pero en mí, bueno, se abrieron muchas preguntas, no sé ustedes qué piensan. Yo también, como decía Lili, estuve pensando en esto y creo que, por lo menos desde mi experiencia, eh, hay dos o tres llamados fundamentales, pero en distintos aspectos. Yo creo que hubo, por lo menos en mi camino, un llamado, para ponerle un título espiritual, metafísico, que eso me llevó a mi interno, fue como que en mi caso fue un llamado externo mostrándome mi interno, y luego sí encontré un llamado, ya en ese camino encontré uno o dos llamados como que me iban redirigiendo ese camino. Fueron como señales a modo de llamado, como indicadores una vez que iba sobre ese camino, pero yo creo que siempre el primero es el que te despierta, el que te da el cimbronazo, el que te dice, espera, esto no es así, no viniste a esto. Es como, a veces hasta parece como un cachetazo, como diciendo, reaccioná, que ya es hora. Bien, y es importante aquí notar en base a tus palabras, Miguel, eh, yo me gustaría agregar que hay un llamado inconsciente que generalmente se produce al inicio de nuestra carrera, de nuestro camino, de nuestro despertar, como cada uno quiere interpretarlo. Y ese llamado inconsciente nos va haciendo caminar o trabajar hacia el llamado consciente. Y es ahí cuando nosotros decimos, ah, hubo un llamado. Pero en realidad el llamado ya estaba de antes. Pero claro, sea por ignorancia, perdón, hablo de ignorancia, yo me refiero a falta de conocimiento. ¿Eh? Mm. Sea por ignorancia, sea por una edad muy temprana, por ejemplo, un niño, ¿no? Pues los niños tienen llamados inconscientes, naturales en ellos, pero no lo interpretan como un llamado, sino como algo natural. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. El llamado consciente y el llamado inconsciente que generalmente se produce antes. Aunque también hay llamados inconscientes luego del llamado consciente. Ah, no quiero marearlos con este juego Sí, de sí. palabras, pero es un poco eso. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros crecemos, despertamos a conciencia en un llamado, ¿sí? Que está sucediendo, se producen otros pequeños
llamados inconscientes que nos van a llevar a ese próximo, como mencionó Miguel y Lili, es como que han tenido 2 o 3 llamados diferentes en diferentes etapas de tu vida. Pero en realidad hubieron varios previos para que ese próximo se diera. ¿Por qué? Porque hay un ascenso vibracional, hay un ascenso en los niveles de conciencia álmica para poder llegar a estar despiertos a recibir ese segundo, tercero, cuarto, quinto llamado que está manifestándose en ese momento y que se puede interpretar de diferentes formas. Yo creo que lo mejor, y siempre me gusta aclarar esto, que Runia Lam se basa en nuestras propias experiencias, en nuestro propio camino, en compartir eso. Y creo que en este caso la mejor manera de poder expresarlo sería desde la propia experiencia de cada uno. Y estaría bueno si podemos, sé que no es fácil, pero si podemos buscar a ver cuál fue ese primer clic, esa primera señal, ese primer llamado que nos conectó con lo que hoy somos. Eh, a ver, Lili, cuéntanos tu primera experiencia. Eso, ¿no? Yo iba a decir que tal vez tenemos que pasar ciertas cosas, ¿no? Y de pronto sentir que, no sé, la vida como venía en un momento ya no nos pasa, ¿cómo decirlo? ¿No? Que no nos pasa nada, sino que ya no la sentimos igual, ya no nos sentimos bien, ¿no? Porque en realidad uno siempre está buscando como ese estado de bienestar con el alma, ¿no? Cuando uno conecta con lo que siente, con lo que quiere, y cuando de pronto eso que uno venía haciendo, ese camino, no va más, y aparecen otras cosas en ese camino, ¿no? Que dicen, ah, entonces esto que yo estaba haciendo no es, ¿no? Y tal vez pasamos por un periodo de confusión, puede ser, o por lo menos a mí me pasó, de estar con una búsqueda sin saber qué buscaba, algo así. Hay como una incomodidad. Claro, y Vivíamos entonces un perdidos en el espacio. sí, sí, como que decís, no soy de este mundo, ¿qué me pasa? No le encuentro sentido a esto que estaba haciendo que antes me encantaba, ahora no siento lo mismo. Y de pronto empezaron como a buscarlo, a hacerse preguntas, ¿no? Que digo, tal vez hasta esto, ¿no? Bueno, ¿qué estoy haciendo acá? O cómo me conozco, ¿no? Y encontrar algunas herramientas, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo que la astrología, ¿no? Mi primera carta que tampoco conocía mucho de eso, pero me dio una información diferente, me hablaban de alma, ¿no? Cosas que por lo menos en mi vida diaria no tenía, era jovencita, y entonces que hablan del alma, del camino, y entonces ahí repreguntarme, ¿y entonces qué estoy haciendo? Yo estoy pensando que quiero hacer una carrera y que no sé qué, ¿no? Y eso es, coincide, no coincide, como que ahí empecé como a interesarme un poco más por esto de qué era el alma, qué era el espíritu, de qué, cuando hablan de conexión, con qué conectan, Podríamos decir que empezó a través de esas palabras a sentirse una vibración en tu fibra íntima que te llevaba a una reflexión superior y a poder entrar en esa conexión contigo misma, ¿no? exacto, ¿qué es eso, no? Cómo conectar con uno mismo cuando al final está totalmente desconectado, sin darse cuenta, ¿no? ¿Eso a qué época remonta, Lili, de tu vida? Y a los 20 21 años, más o menos. Ok. Alrededor de esa edad. Sí. Eso sería, tú lo podrías mencionar como tu primer llamado consciente. Sí, porque aparte después de eso integré un grupo que era un grupo de Mercabá, que no entendía nada, porque yo lo quería entender con mi mente. Entonces yo iba al grupo a ver de qué hablaban y a ver cómo se conectaban, y a la gente le pasaban un montón de cosas, y yo la verdad que a veces me quedaba hasta dormida, pues estaba muy cansada de tanto trabajar, porque bueno, creía que la vida era un poco más por ahí. Entonces no me frustraba, pero esperaba que algo pase. No, en realidad es mucho más profundo lo que te sucedía, Lili. No te dormías porque estabas cansada por trabajar, es porque tu nivel de conciencia no podía soportar tanto nivel de información, tanto información que
estaba bajando en ese momento, porque tenías que todavía hacer un paso, una subida más para que toda esa información se hiciera consciente en vos. Esto sucede mucho en los encuentros de almas que hacemos o en diferentes talleres, cursos a través de Academia Alma, que cuando la gente está creciendo de golpe, ¡puf!, se duerme. Es más, hay imágenes de estudiantes que están escuchando la clase y de golpe es como que le hubiesen puesto un martillo en la cabeza y se durmió. Y después la persona dice, no entiendo, ¿qué me pasó? ¿Por qué me dormí? Porque estás procesando adentro tuyo y elevando tus niveles de conciencia. En el primer libro se dice que existen ciudades de luz y que dentro de estas ciudades existen lugares de formación donde las almas, las personas, cuando duermen, se dirigen a ellas para aprender. Y cuando superan estos niveles de aprendizaje, pasan a niveles mayores, con grandes maestros que los guían y que marcan su camino. Así es entonces como aparece una nueva zona, un nuevo vórtice que se nos revela en San Luis, que se llama Lyon, y que también les he comentado que allí se encuentra esa universidad de donde bajan los conocimientos. Estos conocimientos se toman, se reúnen, se adaptan a las almas que pasan aquí en la tierra, que están pisando la tierra. Y los hilos invisibles buscan a esos profesores, instructores, que pueden guiar a las personas a través de esos diferentes conocimientos, de esas diferentes ciencias, y lo baja a esta densidad, acomodado a esta densidad, al entendimiento que tiene el ser humano aquí. Y así es cuando a partir del año pasado se empieza a iluminar Academia Alma, gracias al universo. Nosotros tenemos un recipiente que es este y que puede contener cierto nivel, cierta cantidad de información, y depende de nosotros, a través del estudio, a través de la intención del crecimiento, de querer aprender cada vez más sin detenernos, que este recipiente, esta vasija, como también se menciona en Cábala, se vaya abriendo, expandiendo cada vez más para que nueva información puede entrar, porque si no estamos hablando siempre del mismo, de la misma capacidad, ¿no? Pensemos en un vaso, siempre tiene la misma capacidad de agua, por más agua que yo le eche, el agua se va a caer. O sea, llega un momento que ese vaso no puede soportar más. ¿Cómo hacemos? Cambiamos de vaso, ponemos un vaso más grande, entonces ahí recién va a entrar más agua. Pero entre tanto, hasta que yo logre agrandar mis vasijas, ¿qué pasa? La persona se duerme, que es un poco lo que estamos mencionando con Lili, experiencias de gente que hemos tenido en diferentes tipos de actividades. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasó con esa información que estaba bajando? No te preocupes, quedó en tu subconsciente. Está esperando que abras, expandas tu vasija para que baje al consciente. O sea, tenemos un montón de cosas que inclusive si lo relacionamos con la vista de 3D, con los ojos, un montón de cosas que miramos, pero las pruebas, y estoy hablando de test científicos, nos demuestran que nosotros vemos apenas una porción de toda la realidad. Hay un montón de cosas que están pasando que no las vemos, pero que el subconsciente las toma. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Los ojos ven hasta donde pueden ver en esa capacidad que tienen. En la medida que expanden su visión, van a poder ver más hacia los costados, guardar más detalles que están sucediendo y demás. Y esto lo tenemos en la realidad y con prueba científica de la siguiente manera. En el día estoy haciendo las cosas, voy caminando, miro cosas, trabajo esto. Llego a mi casa, ¡chuc!, se me viene un detalle de algo que vi, pero que en ese momento no me tomé en cuenta. Me viene ese detalle a la imagen después. Por ejemplo, perdí las llaves. ¿Ah? Entonces, yo pensando después, en el momento no hay donde perdí la llave, 4 o 5 horas después, estoy en mi casa y se me viene la imagen que la llave la dejé en el kiosquito en una esquina.
Pero eso yo ya lo había visto, pero mi mente ya no soportaba más en ese momento toda la información que estaba viendo. La vio después. ¿Dónde estuvo esa imagen? En el subconsciente. Cuando yo pude expandirla en ese deseo, porque hablamos de deseo, es muy importante la palabra deseo, ¿eh? En todo lo espiritual, el deseo sano vamos a hablar, ¿no? Cuando yo tengo el deseo de saber, el deseo de averiguar, el deseo de ir más allá, se produce esta expansión de la vasija y nos muestra esa imagen que había quedado vedada, guardada en nuestra parte inconsciente. Sí, yo creo que ese ejemplo de la vista es muy bueno. Yo tenía un amigo y maestro que él decía que lo importante era afinar el instrumento. Esto, como tú dices, de la vasija, él hablaba de afinar el instrumento. Y esto Así es. de la información, claro, nos llega esa información y el ejemplo más claro es que lo he vivido y lo he desarrollado. Es uno, por ejemplo, le gusta un vehículo, dice, bueno, quiero cambiar el auto o me gusta este auto. Y cuando empieza a procesar esa información, sale a la calle y empieza a ver todos los autos como el que se va a comprar o como el que quiere. Que esos autos estuvieron todo el tiempo, solo que lo que tú dices es toda esa información que está en el inconsciente empieza a asimilarse conscientemente y ahí vienen las señales. Esto de que empiezan esas palabritas claves, como decía Lili, sí, la astrología, esta herramienta, la otra herramienta, El y universo conspira. exactamente, exactamente. Bueno, y luego de esa experiencia, Lili, cómo se fue acomodando, cómo se volvió trascendental, entre comillas, esa información en el futuro? Bueno, yo creo que después ese grupo terminó siendo un lugar de pertenencia y un lugar donde cuando mi vida se iba modificando, yo iba cambiando, empezaba como a, no sé, a redescubrirme y a conectar, ¿no? Entonces hoy lo agradezco y hoy me doy cuenta de ese trabajo que se hacía, ¿no? Sin ser consciente, como decía un poco Vero. Pero bueno, después yo creo que eh, a veces uno escucha y no escucha ese llamado, ¿no? Porque como que hay, no sé, por lo menos en mi caso, eh, pasaron algunos años y después tuve un quiebre, ¿no? De esto de decidir que no quería ir para un lado laboral que me iba bien, pero que no me sentía yo bien. Entonces fue como entrar en un vacío, ¿no? Renunciar a un trabajo y perder el control en la zona de confort y de pronto decir, ¿qué hago con mi vida? Listo, quiero un cambio. Entonces ahí, bueno, viajar me hizo muy bien, tomarme ese tiempo para estar conmigo, conectarme con la naturaleza y empezar a escuchar otras cosas, contactarme con otra gente que empezó a aparecer en el camino y empezar a fluir de otra manera. Y no sé, fue la sensación de que a veces digo que siento que tuve como pequeñas vidas en una misma vida, ¿no? De estos momentos. Entonces eso me ayudó un montón y de pronto mi vida fue diferente, fui a otro rumbo laboral, me conecté más con el arte, que era algo que en ese momento también me permitía ver o expresar eso que me estaba pasando. Eso también fue como muy motivador. Y bueno, después, cuando en un momento creía que también tenía toda mi vida acomodada y feliz, lo conozco a Miguel y Miguel también, siendo un alma compañera, ¿no? Que bueno, después es un tema que vamos a hablar en otro episodio. Eh, Nada, me movió algo más allá del amor, ¿no? Que uno puede sentir, sino un movimiento diferente de conexión que no podía comprender, es como decir, había algo más y que me movió hasta del lugar donde yo estaba viviendo, ¿no? Que yo vivía en Buenos Aires y si bien él podía quedarse en Buenos Aires porque él estaba viviendo en Mendoza, yo sentía que no, que yo tenía que ir para Mendoza, que ahí y todo iba a fluir mejor, ¿no? Pero más allá de la pareja, que se entienda, como que había algo más, era como muy, no lo podía comprender, pero lo veía hasta simbólicamente. Yo siempre conectaba mucho en esto del arte. ¿Por qué nombro el arte? Porque siempre en el arte hay mucha simbología y uno expresa cosas que, ¿no? Después con el tiempo las observa y dice, "Ah, pero esto yo lo vi. Pero esto lo vi después, lo vi en un encuentro". O sea, entonces decís, esto pasó, no pasó, y como que las líneas de tiempo son confusas.
Bueno, en ese Entonces, caso es un típico ejemplo, Lili, discúlpame que te sí, sí, te interrumpo un escucho. poquito, pero lo que estás mencionando es un típico ejemplo de un llamado conjunto. ¿Ah? O sea, hubo un llamado para los dos. ¿Eh? Más allá, como tú dices, que fueran pareja o no, sentiste el llamado por separado, pero a su vez con él. O sea, Sí, es como que ya estaba marcado, perdón, no es como que es realmente así. Es un llamado conjunto, una tarea que tenían que realizar conjuntamente y que tenía que hacerse en un determinado lugar geográfico y momento histórico, el cual puede cambiar después el lugar, todo, pero ese llamado a los dos estaba allí. O sea, ya sí. estaba en concreto en la organización de los pasos de estas dos almas presentes, que son Miguel y Lili. O sea, es hermoso lo que cuentas. eh, por este tema también, y bueno, seguramente lo vamos a charlar más adelante, pero yo me gusta siempre dar como, por supuesto, un consejo, no es una obligación, que la gente que está en pareja trate de acompañarse juntos en el camino. ¿Ah? Bien que no hayan sentido esto que tú mencionas, Lili, que sabías que era con él y Miguel de su parte seguramente también habrá sentido algo parecido, ya nos va a contar, pero el hecho de acompañarse en el camino espiritual va a producir que crezcan juntos y que no se produzcan líneas de quiebre fuertes en la pareja. Así que bueno, ahí lo dejo y que sigan comentando ustedes. Sí, yo creo que, bueno, esto que dice Vero es, yo creo que es fundamental. Tenemos muchos testimonios de amigos, conocidos y gente que hemos compartido vibración en este camino, que el tema de la compañía, no solo de la pareja, sino de toda la familia, los hijos, a veces es complicado no. A ver, no decimos de que tienen que ir por el mismo camino, pero a veces simplemente acompañarse, podés no compartir una creencia o lo que fuera, pero sí respetarlo, porque yo Sí, creo que ahí es, sí, vamos a profundizar, vamos a es necesitar otro importante, episodio para es esto eso. realmente. Sí, sí, Y sí, sí. en cuanto a Para lo que hablar de decía las almas compañeras, sí. en cuanto a lo que decía Lili, sí, a ver, yo me voy a saltar mi primer llamado y voy a ir al segundo importante que concuerda con esto que estaba diciendo Lili, que fue cuando nos reencontramos con Lili, porque en realidad no fue un encuentro, con Lili nos conocíamos de muy chiquitos, éramos amigos de la vida y demás, y después sí vino un tiempo en que perdimos el contacto y yo creo que ese reencuentro también fue, en algún punto, a partir de ahí yo tuve señales muy claras de esto que tú decías, Vero, de que teníamos que pasar esa etapa en ese lugar juntos, de este compañerismo y este acompañamiento, porque en aquel entonces hasta tuve algunos sueños recurrentes de nosotros en otras épocas de la humanidad, pero no juntos, sino compartiendo ese lugar y esa misión, pero era como que nos cruzábamos. Tengo una imagen muy recurrente que se me hizo muy clara en esa época de tipo en una misión, en un objetivo en común, pero que yo iba para un lado y ella para el otro, y solo nos cruzábamos en un punto y nos mirábamos y nos reconocíamos y seguíamos de largo, No como era el que momento no era el todavía. momento, pero no era nuestra misma misión, pero sí el plan era el mismo. Claro, La magnificencia del plan era la misma, pero teníamos distintas visiones. estar en los mismos Y, escenarios a través de los tiempos. exacto, y Eso. yo ahí cuando me reencuentro con Lili tenía esa sensación de decir, es esta vida, es en esta vida donde hay que trabajar juntos. Y había un Ujú. montón de circunstancias que no era fácil, no solo los 1.200 kilómetros de distancia, sino cada uno con su vida, reencontrarnos después de más de 20 años, conociéndonos mucho y desconociéndonos en muchos aspectos, pero yo creo que también toda esa porción de vida que habíamos compartido de más niños y más adolescentes nos sirvió
para que el proceso de relación, por decirlo de alguna manera, fuera mucho más fácil, porque no Claro, teníamos entonces que fue conocernos. realmente, entonces fue un llamado inconsciente que ustedes tuvieron desde niños a verse, a hablarse, a encontrarse, un llamado inconsciente porque había una misión conjunta en algún momento. Entonces, ese llamado inconsciente se hace más consciente en el momento que se encuentra y ya se reconocen y sienten todo lo que ustedes están mencionando. Es muy bonita la historia, es muy bonito poder compartir este testimonio con la gente. Bueno, también nos hablaste de un primer llamado. ¿Cuál fue tu Sí, primer yo creo llamado, Miguel? que el primer llamado fue así como, a ver, yo como siempre cuento, vengo de, me crié en una casa donde los temas espirituales, esotéricos y demás eran lo más normal. Si bien se ¿Sí? ocultaba, que no escuchen los vecinos, eran otras épocas. eh, para mí escuchar estas cosas con otras terminologías de aquel entonces, con esto de meditar y las vibraciones y las energías, era normal desde niño. Y si bien yo tenía toda esa teoría, la práctica era la vida de cualquier niño de, estamos hablando, 8 o 9 años hasta que tuve mi primera experiencia, que al primero me asustó un poco, que fue esto de los viajes astrales, el desprendimiento del cuerpo, despertarme un día y verme durmiendo y viendo que las circunstancias seguían pasando a mi alrededor, que la gente pasaba, entraba a mi habitación o apagaban el televisor y yo no podía moverme, no podía expresarme, simplemente estaba como en las películas que veía, porque bueno, también eso del inconsciente que decimos, esa información inconsciente, siempre, yo creo que desde los 5 o 6 años me gustaban todos estos tipos de temas, además de lo que se veía en mi familia, sobre todo en las películas. Esto de la ciencia ficción me llamaba un montón. Y yo más que dibujitos me prefería ver estas cosas, si bien no entendía ni la mitad de lo que veía. Pero bueno, yo creo que esa experiencia de ese desprendimiento, de ese viaje astral o como lo quieran llamar, fue primero un poco como chocante, traumático, como decir, uy, ¿qué está pasando? Pero por suerte, al otro día o a las pocas horas, cuando vuelvo a mi cuerpo, tomo conciencia, lo pude hablar sobre todo con mi abuelo y mi tía, que eran muy abiertos en estos temas. Mi madre tal vez era, no, todavía es muy chico, claro, era como no, que no tenga las experiencias que tuvimos nosotros desde chico, era otro sentir. En cambio, mi abuelo era, no, sí, vos tenés que hacer esto y investigá si te pasa esto y andá para allá y fíjate si pasa la pared y fíjate lo que ves y anotá. Y para mí se volvió a esa edad en un juego. Yo me recuerdo, había días en que me despertaba, me paraba en el pasillo de la habitación mientras veía mi cuerpo durmiendo y no sé, veía a mi hermana pasar al baño y al otro día le decía, ay, no sé, saliste sin una media o fuiste al baño y después volviste porque no habías apretado el botón y mi hermana decía, ¿cómo sabes todo eso si estabas durmiendo? Yo pasé por tu cuarto y era un juego y para mí era natural, pero al principio sí fue un poco como, uy, ¿qué me está pasando? Estaré loco, ¿qué van a decir? En la escuela no digas nada. Y también era un poco esto de no saber manejarlo, el cansancio, no descansar bien. Después, bueno, después en el tiempo había circunstancias que no me gustaban tanto, esto del bajo astral y cosas que se cruzaban, hasta que, bueno, en la experiencia uno lo fue tomando como natural. Si siempre Y, agradezco esto, si bien hablamos de las parejas, también del entorno, esto de que el entorno te acompañe.
el que no diga, no, es un sueño, no, no le des bola, sino esto de estimular a ese desarrollo. Ahora, esta experiencia o experiencias que viviste de niño, este, más allá de la experiencia en sí misma, ¿por qué consideras que para ti fue un llamado? ¿No? Volvemos al tema. ¿Por qué consideras que fue un llamado? ¿Porque fue un despertar? ¿Porque fue, o sea, cómo se sentía más allá de lo que veías, de lo que estabas sintiendo en esos momentos como niña? No, yo lo que sentí en aquel entonces era el llamado para, porque yo en todo el tiempo sentía que, además de esto, de lo fenomenológico, por ponerle un nombre, yo siempre lo relacionaba con mi otro yo. Yo sentía que había otro yo que me estaba queriendo expresar algo. Y era esa, tal vez hasta esa situación visual de verme en un estado y en otro, como diciendo, estoy experimentando a mí mismo y me estoy hablando a mí mismo. Y muchos de los mensajes que en el pasar de los años pude codificar y otros no, era como esas películas que venía el otro del futuro y te decía, no, mirá, es por acá, mirá todo lo que te estás perdiendo, mirá todo lo que existe y no estás viendo. Y era eso, Eso que era, estás mencionando, Miguel, vos sabés que, discúlpame que te sí, interrumpa, sí, pero es muy interesante para lo que te voy a comentar ahora, que sería lo siguiente. Bien que tú eras un niño en esta 3D, en esta tierra, tu alma no es de un niño. Tu no, alma sabe, tu alma tiene todas las experiencias vividas y tu alma sabe a dónde va, sabe dónde tiene que crecer y generalmente tiene mucho apuro por ir hacia su objetivo, que nunca termina, pero tiene un apuro de movimiento. Entonces, un poco es eso lo que pasaba. Vos decís cómo sentí que era como que vivía experiencias más de un adulto o esto, el otro, y claro, porque es tu alma contra ese cuerpo físico y esa mente de un niño que comprendía y no terminaba de comprender, o que le gustaba y no sabía qué pasaba o cómo manejarlo, pero el alma sí. Lo que pasa es que había una desconexión por partes entre el alma y ese cerebro humano, ese entendimiento, que podríamos volver a repetir, hay una ignorancia, por eso es que es importantísimo no pararnos nunca de aprender, de ir hacia adelante, porque siempre hay ignorancia en nosotros. Mientras estemos en esta 3D caminando, no somos perfectos. Inclusive en unas dimensiones más elevadas como la cuarta D, no somos tampoco perfectos. O sea, siempre hay un dejo de falta de conocimiento e ignorancia que lo tenemos que hacer crecer, porque esa es nuestra tarea. ¿No? Entonces un poco es lo que te pasaba. Tu alma sabía lo que estaba sucediendo. Tu alma estaba feliz de lo que estaba sucediendo porque había logrado, podríamos decir, hacer una alianza, entendámoslo así, con tu parte de cerebro humano, entendimiento, para que vos aceptaras lo que estabas viendo, ¿no? Más allá de lo que los otros podrían decirte y que sigas investigando. Fíjate lo que dijiste, ¿no? Que tu abuelo te decía sabias palabras, sigue investigando, sigue adelante. Eso es lo que un poco yo doy a entender. No hay que pararse. La persona que cree que ya lo sabe todo, que ya lo estudió todo, que ya lo leyó todo, va en un camino inverso al que tiene que seguir su alma. Lo que está haciendo es sentarse en una zona de confort, en un ego muy grande, en una falta de humildad de reconocerse como seres imperfectos, como seres que necesitamos crecer. Es como ir a la escuela, ¿no? Un niño va a la escuela, ¿sí? ¿Qué pasa si se queda en primer grado? Y no va a ser segundo y al tercero. El niño va a crecer, va a ser más grande, pero sus conocimientos de ese mundo que lo rodea, ya sea la geografía, la física, la matemática, lo que la escuela le puede enseñar, bueno o malo, no estamos aquí para juzgar eso, ¿no? No va a crecer porque no siguió los otros niveles. Entonces lo mismo, nosotros estamos en una escuela, el planeta Tierra es una escuela y no nos podemos parar, no nos podemos parar porque si no nos quedamos en un grado, nos quedamos ahí.
y es muy bonito lo que cuentas de niño, que te pasó como un primer llamado, que lo hiciste consciente, porque en realidad vos lo aceptaste. O sea, hacerlo Sí, consciente es verlo y aceptarlo. y en esto que dices, también puedo compartir esto de la escuela. Yo también siento que en un momento, ya en el pasar de algunos años, ya más adolescente te diría, fue como que tal vez en mi ansiedad y en mi curiosidad, como que quise saltearme a algún grado y esta alma me dijo, no, espera, hasta acá. Y fue eso, fue como decirme, no, ahora nos vamos a tomar vacaciones un tiempo y esas experiencias fueron mermando y las clases, entre comillas, eran más salteadas, como diciendo, no, esta puerta sí, esta todavía no estás listo. Perfecto. Bueno, eso Eso que estás fue mencionando, fundamental. Miguel, perdóname que vuelvo a intervenir, tiene mucho que ver con el día a día en el hoy. Hay muchas personas que toman, por ejemplo, que la ayahuasca, que otro tipo de hongos, etcétera, etcétera, en los que no voy a entrar en detalle, para saltarse pasos. O sea, porque quieren ver cosas que todavía no han visto o que no han experimentado. Entonces buscan la experimentación, ¿no? Más allá de eso. Pero esa alma todavía no está lista para llegar a esa experimentación. Se la está forzando a ese cuerpo físico, ¿sí? A ese entendimiento del cerebro, se lo está forzando a que llegue a un nivel de alma que todavía no se le ha concedido, o que todavía no se lo ha ganado, o que todavía no lo ha logrado. Entonces ahí se van a producir siempre conflictos. En algún momento hay conflicto o separa, como bien vos acabas de decir, separa el aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando uno quiere saltar más allá a través de diferentes métodos, no solamente a través de los hongos o de toda la parte psicodélica, podríamos decir, sino de diferentes métodos que quieren ir más allá de lo que realmente le toca a esa alma, se producen coletazos, porque no es el momento. Tiene que haber una experiencia, todo lo que se recibe, todo lo que se aprende tiene que entrar a nuestro interior, tenemos que entenderlo. Paso 3, entenderlo es 2. Paso 3, aplicarlo en la 3D, o sea, aplicar en la tierra eso que hemos recibido. Porque todo lo que recibamos jamás es para que quede en el entendimiento nada más, porque si no, no tendría sentido. Estamos hablando de otras dimensiones. Para que realmente llegue a la 3D, tenemos que aplicarlo de alguna manera u otra en esta vida. O sea, nosotros estamos haciendo ahora estos videos, llamémosle podcast o sitio de encuentro, como quieran. Esto no es casualidad, esto había que manifestarlo. Entonces, una idea, una información que llegó, yo la estoy aplicando, la estamos nosotros aplicando y con la gente que nos acompaña, la estamos aplicando en la tierra para que se manifieste, para que dé luz al mundo. Bien que Runia Lama haya tenido algunos pasitos anteriores de preparación en el tiempo, no importa, pero ahora está llegando a su cúlmine. Entonces yo no podría, en la época de hace unos años atrás, haber saltado a este nivel, porque todavía no estaba el tiempo. Había que hacer ciertos pasos. Miguel tenía que llegar a un cierto nivel de conciencia, Lili un cierto nivel de conciencia, yo un cierto nivel de conciencia. La gente que nos va siguiendo nos va acompañando vibratoriamente en su nivel de conciencia. Entonces, esto se va produciendo de esa manera.
creo que luego de ese stand-by en la escuelita, para ponerle un gráfico, creo que otra gran experiencia y fue más que un llamado, fue como decir, bueno, como retomar aquel llamado, decir, bueno, ahora vamos a ir a la escuelita, pero te tengo una compañerita para la escuela, porque tengo también una visión muy clara del momento en que nos reencontramos con Lili y fue realmente esto de ver más allá de Kerber y todo esto que luego le encontré un significado, pero fue literalmente, en un momento fue ver una película en los ojos de Lili, en un momento fue eso, Wow. literal, y, y fue como una pausa, y vuelvo a esto de las películas, fue una pausa en todo la 3D y meterme en un túnel por los ojos de Lili y fue pasar una película de toda esa información que estaba en mi inconsciente y no relacionaba, y fue ese maestro que me aparecía de niño como diciéndome, es ella, ¿eh? No hagas lío, no te vayas para otro lado. Es ella porque si querés ir a la escuelita es con ella. Y eso fue como Maravilloso. decir, bueno, el esfuerzo va a valer la pena. Nada, Sí. eso. Bueno, pero Vero, yo quiero saber cuál fue tu experiencia, por favor. Contanos Del cómo llamado, fue del llamado. ese llamado para vos, ¿no? O los Ay, ay, llamados, ay. no sé. Sí, bueno, sí, son muchos llamados. No es fácil comenzar a contarles. Voy a empezar por por los llamados inconscientes, podríamos decir. Ujú. Esperemos que nos alcance un poquito el tiempo. En esos llamados inconscientes, yo mencionaría el primero con como una niña. Yo diría hasta más o menos mis 15 años, desde jovencita, desde chica, acompañando a mi mamá. Mi mamá le gustaban todos estos temas, bendita su alma, que ya desencarnó, en este momento no está conmigo, pero ella me llevaba a todas sus reuniones, que en esa época eran, como algo comentó Miguel, vedadas, ¿no? Pues estaba el tiempo de los Mm. militares y todo eso, entonces no se podían juntar la gente en las noches, y bueno, nosotros nos juntábamos igual en algún lado, y mi mamá me llevaba con ella para charlar de estos temas raros, espirituales, esotéricos, el contacto con las naves, extraterrestres, intraterrenas, con los héroes de luz, y bueno, todo eso, a mí me apasionaba. O sea, era como mencionaba Miguel, ¿no? Le gustaba todo eso, me encantaba. También en aquellos años me recuerdo haber visto la película Encuentro cercano del tercer tipo, que yo la aconsejo muchísimo, porque tuvo gran impacto para mí esa película, porque después yo confirmo lo de esa película, lo cual me lleva a un bucle que dice aquel que filmó esta película, que fue Steven Spielberg, evidentemente se mantuvo con gente contactada para hacerla, porque si no hubiese sido imposible que supieran un montón de detalles que son abiertos y mostrados en esa película, o sea, vienen de gente contactada, que él ha entrevistado, que él llamó para sus películas. Y esto lo puedo asegurar porque yo lo viví después, ¿no? Entonces, pero todavía no quiero llegar a eso. Ese sería el consciente. Voy a seguir ahora, me vuelvo para atrás, inconsciente, estando en estas reuniones. Y bueno, en ese llamado inconsciente salíamos a la montaña, ¿no? Ahí están mis primeras salidas a la montaña. Y la gente del grupo, podríamos decir, siempre le decían a mi mamá, ¿vas a traer a tu hija? Trae a tu hija. Esa es la hija, era yo, ¿no? Entonces, mi mamá decía, ¿por qué tanto interés en que lleve a mi hija? Y le dijeron porque yo era como la mascota de la suerte, que cada vez que yo estaba, algo pasaba, o sea, se veían cosas, aparecían Vamos, cosas. que algo pasa cuando ya está. Claro, pero no era que yo pidiera que pasaran. No sé si se entiende. Yo veo porque me gustaba el tema y parece que justamente, casualmente, sucedían esas cosas cuando yo estaba. Entonces el resto del grupo, todas personas mayores, yo era la única niña entre ellos, más jovencita, todos veían esta cosa que yo inconscientemente no la veía. Un poco por eso lo comento, ¿no? Porque ahí era inconsciente, había un llamado, yo no hay casualidad, yo tenía que estar en esos lugares.
¿Por qué? ¿Para qué? No sé, seguramente sería para mi despertar progresivo. Y Una algo a lo que preparación. hice, exacto, algo a lo que hice conciencia hace poco, porque también lo tenía vedado y lo charlé con un alma compañera, este tema, era cuando yo tenía alrededor de mis 11 años, y ojo, aclaro, mi vida de infancia no fue de lo más pacífica ni de color de rosa, ¿eh? Yo diría todo lo contrario. Entonces quizás estos coletazos del lado del mal que a mí me sucedieron de pequeña fue justamente para que me pudiera elevar más, ¿no? Entonces, lamentablemente son cosas que vamos aprendiendo a través de la vida, que vamos a ir comprendiendo por qué a veces el mal se presenta, si yo soy una buena persona, si soy una niña, si soy inocente, si soy esto, aquello, es porque hay cosas que tienen que suceder para que uno pueda elevarse más, para que uno pueda abstraerse y elevarse más y poder captar ciertas situaciones. Ojo que esto que estoy diciendo es bastante importante y que mucha gente no la relaciona. Por lo menos en mi caso, tuvo en esos llamados inconscientes esa realidad. Bien, entonces, porque uno busca verdades, busca explicaciones, busca entender, entonces ahí va produciéndose un proceso inconsciente. Hay algo que me lleva a tratar de entender por qué pasa esto, por qué sucede esto, y qué hay más allá, qué me puede mostrar más allá de esto feo que estoy viendo. Entonces, es como que te empuja a ir más allá, a abrirte, a caminar más Son allá. como Entonces, obstáculos que fortalecen el espíritu, Vero, ¿sería algo así? exactamente, exactamente, te vas fortaleciendo. Este, Mi caso es un caso muy fuerte de resiliencia, el cual es muy privado, no lo voy a contar, pero sí quiero que lo sepan. O sea, mi vida ha sido una resiliencia, siempre y desde pequeña. Entonces, no es que nací en cuna de oro ni con las mejores y maravillosas situaciones. Yo diría todo lo contrario. ¿No? Por supuesto con episodios bellos, buenos, una madre amorosa, todo lo que contaba, pero a veces con un entorno muy árido, muy agresivo, muy violento, que hicieron que yo me abriera a otras cosas en esa búsqueda del más allá, porque mi alma y mi cerebro entendían que esa no era la realidad que me tocaba a mí o que yo merecía. Entonces, sí, el esfuerzo de haber llegado, de estar viendo otras cosas, otras realidades, ha sido un merecimiento también que he ido sembrando a través de mi vida. Entonces, ahí vamos viendo cómo todo se va juntando. Bueno, vuelvo a lo que decía, hablando con una amiga, con un alma compañera no hace mucho tiempo, yo hice conciencia de algo que, ¿cómo será que lo tenía ahí guardado? No lo había traído al consciente. Cuando yo tenía alrededor de 11 años, fíjense el número 11. Sabemos que el 11 es un número de maestría. Y es algo que recuerdo. En los 11 años yo estaba en esa etapa. ¿Cuál era la etapa? Yo salía a la vereda, una larga vereda, o sea, vereda, no en todos los países las casas tienen veredas, quiero explicarlo porque hay países que tienen un pedacito muy pequeño. Estos son veredas bastante anchas donde pueden caminar dos personas, ida y vuelta, y generalmente con baldosas, cuidadas, limpiadas en Mendoza, Argentina, cosa que tampoco sucede en todos los lugares del mundo. Bueno, y yo a los 11 años corría, fíjense lo que les voy a decir, corría de una punta yendo hacia la otra punta, o sea, estamos hablando de 100 metros. Una vereda tiene más o menos 100 metros. Y en esa corrida, en un momento, yo abría mis brazos y yo volaba. Yo sentía que volaba, yo veía que volaba. Despierta, no dormida, no en sueños. No estoy diciendo que me volaba como un pájaro que me iba para cualquier lado, pero que, a ver, no es lo mismo saltar, que estás en un ratito y caes, sino que era un saltar, un impulso que tenía que dar, pero que me mantenía un largo, largo periodo arriba volando y después caía. Y eso lo hacía, pero era una alegría en mi alma, era
una cosa muy grande que yo sentí en mi interior cuando lo hacía, sentía esa libertad de espíritu, esa libertad, esa ampliación. Y yo lo contaba a los mayores. Y todos me decían, bueno, en cierta manera, que estaba loca, que dejara de esto, y lo dejé de hacer. Y quedó tapado. ¿Ah? Por eso les digo que fue algo que a mí se me había quedado porque me lo hicieron tapar en la época. Por eso cuidado con los niños, por un lado y por el otro. Hay que cuidarlos mucho de lo que ellos nos cuentan y de lo que ellos nos dicen. ¿Eh? Porque, atención, un niño de 11 años de hoy no es el mismo de 11 años de mi época. Era más niño el de los 11 años. El de los 11 años las chicas ya se pintan, se andan en joditas, en baile, o sea, hay una diferencia, ¿no? Yo era más niña en esa época. Y, y entonces es muy importante cuidar lo que dicen sin dejar de vigilar. Porque, por ejemplo, vamos a un ejemplo el mío. Yo sabía que volaba, sabía que tenía un trecho largo de volar y caía, y bueno, se me podría haber ocurrido largarme de un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que vigilar al niño, pero tampoco cortarle las alas. O sea, buscar el entremedio, porque ese niño está creciendo en conciencia en algo. Vuelvo a repetir, no quiere decir que yo tenía que volar en esta tierra, no me siento ni Superman, ni Mujer Maravilla, ni nada, pero se ve que era una experiencia que mi alma traía, o quizás estaba muy pegada todavía a mi retorno de alma que estaba acostumbrada a volar. He tenido muchos sueños después donde vuelo y he tenido experiencias de pájaro. Si ustedes ven el logo de Kerber, es un pájaro, porque entre otras cosas tengo esta asignación de águila, pero, pero eso que sucedió en esa época fue muy importante. Fue un llamado inconsciente que me estaba llevando a despegarme de la 3D en ciertas maneras, porque tiene un mensaje simbólico también. Bueno, no me También, voy a... Beno, te interrumpo Sí, un segundo. sí, También imagino, y está bueno decirlo, hay una asistencia también en todo ese proceso. Ese niño no está solo en ese despertar. Los sí. Hay maestros, ángeles, hay guardianes que te cuidan, pero no por eso debemos perder la no, vigilancia de un niño, por no, no, ejemplo. no. O sea, ni ojo, ni de los adultos, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, ah, yo estoy en el camino espiritual, nada me va a pasar. No, mentira, te puede pasar, seguir siendo humano, lo que tengas que vivir lo vas a vivir, la experiencia de golpe que te tiene que llegar te va a llegar, y sobre todo más fuerte si no estás en el camino espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que estando en el camino espiritual, nosotros podemos ir entendiendo y elevándonos cuando vienen esos baches. ¿Ah? Podemos ir comprendiendo esos baches y haciéndolos que pasen más dulcemente o que no nos golpeen tanto, mantenernos más alejados, ir limpiando un poco las piedras del camino. Esa sería la diferencia, pero nadie está exento de nada. Es una experiencia, una escuela, y las cositas que hay que pasar, los exámenes, las pruebas, todas esas cosas las vamos a pasar en la tierra, que a cada uno le tocan de diferentes maneras. Bueno, y ahora vamos a ir a un llamado consciente. El llamado. Ah, bien, a un llamado consciente. El llamado consciente, podríamos decir, fuerte de mi vida, fue 1990. 1990, y se llama Isidris. De allí mi primer libro escrito, Isidris, Ciudad Dorada Intraterrena, y encadenado, enlazado con mi último libro, que es Isidris Vibración 9, con 2S el último se escribe con 2S. En ese entonces, en 1990, mi maestra Susana Ara me estaba guiando en todo lo que me estaba pasando, porque yo recibía un montón de información y por ahí no alcanzaba a descodificarla toda. Alcanzaba a descodificar algo, pero no todo. Ella, con experiencias como las que yo viví en ese momento, anteriores a las mías, le ayudaron, le llevaron a que me ayudara a mí en mis estados de comprensión. Si yo les tengo que hacer un panorama en ese momento, mi panorama era bastante complicado, porque yo estaba casada, tenía un niño de alrededor 1 año y medio,
un año y medio, 2 por ahí, una bebé de 7 meses que no hacía mucho que había dejado de tomar el pecho, de darle, ¿cómo se dice?, la leche materna. Entonces, bueno, ese momento a mí de la vida me agarra en una situación complicada familiar, ¿no? ¿Por qué? Y porque estaban pasando un montón de cosas en mi alrededor y a su vez con obligaciones, este, responsabilidades de familia que me estaban sucediendo al mismo tiempo. Y bueno, con Susana y mi mamá, que también por supuesto estaba todavía presente en ese momento de mi vida, yo iba aprendiendo, pero sobre todo en ese momento el papel principal lo tuvo Susana Ara, quien el año pasado desencarnó de esta tierra, de este plano. Y bueno, me empezaban a llegar informaciones así, ¿no? Ese fue el llamado. Y me empezaron a llegar chistes primero. Yo escuchaba chistes, ¿no? Y yo no entendía qué pasaba. Por ejemplo, a ver, no quiero que se ríen o digan esta mujer está loca, ¿no? Pero uno de esos primeros chistes para mí fue muy gracioso, me quedó grabado, los otros no tanto. Este sí se me quedó grabado, un día estaba vestida toda de rosa, con un buzo, un pantalón rosa, y estaba en el patio de mi casa colgando la ropa. Recuerdo en esa época lavábamos pañales, ¿no? Y muy poco se usaba el pañal descartable, mucho trabajo de casa, con 2 niños, una de ellas bebé. Y bueno, y colgando la ropa siento un grito que fue interno, pero yo lo escuchaba como que fuera de afuera, porque era como que mi cabeza estallaba de voces, ¿sí? Yo escucho en ese momento, cuidado. Entonces, claro, yo salto, largo la ropa, porque pensé que venía, no sé, uno siempre se mira a la espalda, ¿no? Que algo viene por atrás o qué sé yo, y me hacían el chiste, cuidado con la pantera rosa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se te quedan grabadas y vos decís, pero ¿y esto qué es, no? O sea, estamos todos locos. Me costaba también relacionarlo con lo espiritual. Yo por ahí dije, me estoy volviendo loca y demás. Y después de eso es como que llega una etapa de calma y empieza a bajar otro tipo de información, hablándome un poco de mi tarea, de mi misión, hablándome, en un momento me dan ciertas pistas, porque yo tenía que ir a un lugar, ¿ah? Todavía no me decían cómo, cuándo, cómo sería, y me empiezan a dar pistas. Cuando llegues al lugar vas a ver las piedras de tal color, vas a ver esto, o sea, me empiezan a dar lugar y de golpe me largan unas coordenadas, longitud y latitud, fecha y hora. Entonces, claro, ahí agarro a mi maestra, que es Susana en ese momento, como mencionaba, y me dice, tenés un llamado, o sea, te están llamando a un encuentro. Y yo, media que no entendía, pues yo no lo pedí. Mm. Yo nunca pedí un encuentro, más allá que me gustara ver y todo eso, ¿no? Como todos empezamos en algún momento lo fenomenológico y todo eso, pero yo no pedí un encuentro con ellos. No me asustaba, era como que era natural en mí, porque ya lo había vivido antes, pero no había entendido la magnitud de porque cuál es la importancia de es que era para mí. O sea, era yo la persona que estaban citando, que estaban llamando. Y lo estoy diciendo sin ego, lo estoy diciendo con verdad, con corazón. Era a mí que me estaban llamando y Susana era mi testigo. O sea, mi maestra iba a ser la testigo, porque cuando estas cosas suceden, tiene que haber un testigo por si uno desaparece, se va o fuera lo que sucediera, tiene que haber un testigo. Me autorizaron a llevar cámara fotográfica, me autorizaron a, no me autorizaron, no es la palabra autorizaron, me indicaron qué tenía que comer, cómo tenía que vestir, o sea, un montón de detalles alrededor de eso, y bueno, que lo tenía que cumplir. Y entre esos detalles estaba algo que me dice que yo me iba a ir por una semana. O sea, que yo iba a ser tomada y que me iba a ir durante una semana. Ese fue el llamado.
¿Y qué pasa con esa familia? Claro, yo acepté, yo jamás dudé, hoy en día tampoco dudo. Es más, los que me conocen lo saben, me dicen, anda a la China voy. No sé cómo, Sí, no sé sí, cuándo, acá sí, tengo testigos, no sé con qué dinero, no sé cómo, en qué momento, quiénes me acompañan, si voy sola, voy, pero yo tú vas. obedezco, obedezco cuando el llamado viene de arriba, obedezco. No hay nada más importante. Mi familia es muy importante, mis hijos son muy importantes, pero Dios es muy importante también. ¿No? Dios, el universo, sus ángeles, sus seres de luz son importantes. Yo en ese momento acepté, di gracias, lo comenté todo con mi maestra, bueno, muchos más detalles, miren, no quiero dar, porque me gustaría en algún momento escribir sobre esta parte, como les he dicho, y, y ahí voy a dar más de detalles. Pero rápidamente fue un lío familiar en ese momento, dije esto va a ser un divorcio, simplemente di el aviso, me voy por una semana, este, sé que cuando vuelva todo va a estar bien, o sea, tenía esa convicción dentro mío y no hay lugar a la réplica, o sea, no hay lugar a que me ates de una cama, de una silla y me digas no vayas, porque es lo que tengo que hacer. ¿No? Y eso me retrae a la época de los apóstoles, a la época de los seguidores de luz que se les decía, tenés que ir allá, tenés que ir acá, tenés que seguir a Jesús, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquí, y bueno, y estaban. Es un poco ese llamado, ese llamado profundo no se puede decir que no. Cuando el alma te lleva no puedes decir que no. Que llegues al llamado, que te quedes en el camino, que te mueras, que algo sucede, más no importa, pero tú fuiste, o sea, ya se responde al llamado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay una Mm. respuesta que es innegable, que no se puede dejar de hacer, que pasa a ser como lo único que ves en ese momento en tu vida y que sabes que todo el resto va a estar bien. Aunque esto pueda sonar incoherente, yo sé, quizás para muchas personas. Pero así fue, ¿no? Así es, y así de esa manera lo sigo viviendo. Entonces, este, me fui al lugar y bueno, ahí se produce ese contacto, que bueno, ya se nos fue el tiempo del programa, quizás lo charlamos en otro momento cómo fue ese programa. Yo más que nada les Sí. quería contar el llamado. El llamado se concretizó. ¿Eh? Se concretizó en el lugar, en el día, en la hora, en las coordenadas, en todo lo que ellos habían indicado. Cuando hablo de ellos estoy hablando de seres de luz trabajando en la tierra, ¿sí? En este caso en Isidris, Ciudad Dorada Intraterrena, que de ahí en más viene ese primer libro y después el que sigue. O sea, son seres de luz o ángeles indicados, podríamos decir, desde el universo. Son seres superiores en un nivel de escala espiritual a nosotros, que están al servicio de la humanidad y que están tratando de ayudarnos a elevar nuestra vibración, porque ellos también en algún momento tuvieron esa recepción de ayuda para poder elevarse. Es una cadena de luz, es una cadena de ayuda en la que cada uno puede prenderse o no. Bueno, y también esto es Runyalam. ¿Por qué? Porque Runyalam viene por indicación del universo. Es una red unida de luz. Nos tomamos de las manos y nos elevamos para arriba en niveles de conciencia. Yo por ahora lo dejo ahí. Yo sé que uno quiere más, pero Es muy vamos de... interesante. No, está perfecto. Y para cerrar, de mi parte, vuelvo al inicio de este episodio, cuando decía que ese llamado que parece venir de afuera, eh, yo creo que es más interno que otra cosa, porque si vamos a esta experiencia tuya, Vero, yo creo que ese llamado fue pactado en algún momento antes de tú Exacto. llegar aquí Mi mismo alma sabía, y, exacto. Mi alma sabía. y lo estaba esperando y vuelvo a lo que contaba de mi experiencia y lo que contaba Lili, es simplemente recordar, ese llamado es un recordatorio de nuestra propia esencia. Después hay intermediarios, hay asistencia, como decíamos, porque en esa semana que no estuviste seguramente estuvo la asistencia, pero creo que hay algo que siempre me gusta repetir en estas juntadas, que es que
que el mayor contacto, el mayor fenómeno y la mejor comunicación es cuando es con uno mismo. Lo otro simplemente dibuja un colorido alrededor de esa Así es, y experiencia. estaba pactado, realmente uno se da cuenta a través del tiempo, porque si no yo no podría haberlo tomado tan natural. Me hubiese Claro. enredado en cosas Lo asustado, mentales. ¿no? Que te dé miedo. Claro, miedo, cosas mentales, estaba pactado, o sea, era parte de mi camino, tenía que llegar hasta ahí, mi alma reconoció el momento, se hace el contacto porque la vibración está, el momento está y ya está, o sea, es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, es de ambas partes. Bueno, yo creo que estamos para cerrarlo y aprovechamos que nos quedamos con esto, con la esencia del llamado, con el interno. Y tal vez abrimos un nuevo episodio donde nos centremos más en esto, en el contacto, en el En la fenómeno, en experiencia la experiencia. de Vamos a cada ver uno. qué se puede armar con esto. Bueno, Dale, gracias Vero, muchas gracias gracias, Lili por compartir la muchas gracias. experiencia. Gracias. Gracias a todos los que están ahí y nos siguen acompañando en este camino, en esta misión y en este gran llamado que ha sido para los tres Runialam. Así que bueno, nos vemos en 7 días. Gracias por todo y sigan disfrutando de su propio llamado y su propio camino. Gracias a todos. Gracias Miguel, gracias Lili, gracias a toda la audiencia, bendiciones.